tal? Buenas tardes. El Centro Coreográfico María Pagés nos ha convocado esta tarde para conversar sobre danza y urbanismo. Lo primero que vamos a hacer es ser agradecidos y agradecer a los anfitriones que nos han convocado aquí, al Centro Coreográfico María Pagés y al Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es donde estamos. Hemos ocupado con cultura y con danza este hall del Ayuntamiento de Fuenlabrada, un lugar asociado más a burocracia y a gestiones que a cuestiones creativas. Gracias, Elarbi El Jarti, por acogernos, director del Centro Coreográfico María Pagés. Bueno, yo creo que sí, estamos viviendo un momento histórico. O sea, es decir, la danza, la cultura ocupa un espacio público y es donde tiene que estar. Eso solo es posible gracias a ayuntamientos comprometidos con la cultura. Por lo tanto, nuestro profundo agradecimiento al Ayuntamiento de Fuenlabrada, ¿no? Yo voy a dejar la palabra a Ana, nuestra concejala de urbanismo, que esto es un camino de largo recorrido. O sea, queremos que este espacio de reflexión desde las artes escénicas sobre lo que es el territorio no quede en una anécdota, sino que se desarrolle, y anualmente queremos vernos en este hall. Este hall ha llegado por accidente para quedarse. Es una maravilla. Yo estoy feliz, yo estoy emocionado y feliz de estar aquí. Hemos inaugurado esta mañana con Ian y Tommy con un solo David y Goliat. Qué bien David y Goliat en este mismo momento que haya una reflexión sobre los poderes, ¿no? Y hoy tenemos el encuentro y después otro encuentro con Ángel Rojas, ¿no? Entonces, te paso la palabra a Ana y luego le pasaremos la palabra a nuestro concejal de Cultura y muy agradecidos estáis haciendo una labor genial. Nada. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, darle la bienvenida a todos y a todas al Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y sí que quiero, en primer lugar, disculpar la ausencia de nuestro alcalde, de Javier Ayala, que por motivos de agenda pues, no ha podido estar con nosotras y con nosotros esta tarde, pero os manda de verdad un abrazo muy fuerte y, sobre todo, como bien decía Elarbi, yo agradecer, por supuesto, a Elarbi, a María Pagés, que se encuentra esta tarde recogiendo un maravilloso premio que de verdad que yo sí también quería poner en valor y quería agradecer por la invitación del Centro Coreográfico el año pasado en recoger el premio Princesa de Asturias al Centro Coreográfico, a María Pagés, porque la verdad fue un día maravilloso, inolvidable, de esos días que al final te dicen, bueno, pues a veces este cargo tiene buenas experiencias y una de ellas, de verdad, que lo llevo en el corazón y te agradezco, Elarbi, y que quiero que se lo trasledas a María, porque fue un día maravilloso. Merecido para vosotros dos, por supuestísimo, y la verdad que nosotras encantadas de la vida de haber participado. Y hoy pues vamos a asistir a una jornada que dentro de la Agenda Urbana Fuenlabrada 2030 tiene una importancia crucial, porque hoy se pone de manifiesto como la cultura y la danza como mecanismo transformador de la ciudad. La ciudad de Fuenlabrada, en estos momentos, estamos en un momento de transformación que también, de la mano de la cultura y de la danza, pues están invitados a esa transformación y a construir la Fuenlabrada del futuro. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por participar en esta jornada y agradecer, por supuesto, al Centro Coreográfico y a todas las personas, a los ponentes y a las ponentes que habéis tenido a bien colaborar con esta gran jornada que vamos a tener esta tarde. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y seguro que vamos a disfrutar de una jornada muy interesante. Así que gracias y le paso la palabra a mi compañero Raúl. Oye, yo lo primero, disculpad que voy a dar la espalda un segundo.
Yo nada, muy rápido. Lo primero, pues buenas tardes a todos y a todas. Lo segundo es un poco remarcar lo que decía mi compañera Ana María Pérez Santiago, que yo creo que no me puedo encontrar mejor representado por ella y el Ayuntamiento mejor representado en esta mesa que por ella, que yo creo que las políticas públicas culturales que tenemos en Fuenlabrada vienen trayendo una trayectoria de hace más de 30 años de apuesta de verdad de las artes escénicas y de apuesta de verdad de una cultura que, por un lado, sea de calidad, pero también una cultura que sea para todos y para todas las vecinas. En Fuenlabrada yo creo que hay que remarcar que tenemos 6 teatros, que tenemos también 5 bibliotecas, o sea que la apuesta cultural, como veis, es una apuesta que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo y que además, pues gracias a la alianza que tenemos entre urbanismo y cultura, seguimos ampliando todos los recursos para que los vecinos y vecinas puedan seguir disfrutando de la cultura y sobre todo teniendo en cuenta que la cultura es una de las mejores herramientas que tenemos actualmente para transmitir valores, sentimientos y sobre todo para ese cambio social y esa transformación social tan importante. Me gustaría poner en valor un poco lo que decía el Arbi, ¿no? Al final, para Fuenlabrada, la política cultural no es algo que se pueda jugar con ello, que se pueda menospreciar, y por eso es por lo que hoy, esta mañana, habíamos elegido este sitio, el hall del Ayuntamiento de Fuenlabrada, para hacer esta mesa. Y es que al final, cuando ponemos las políticas públicas de cultura en el centro de la vida de la ciudad, es cuando de verdad se le da esa importancia que tiene. Así que pues es en lo que vamos a seguir trabajando y en que la cultura siga siendo uno de los pilares fundamentales de este equipo de gobierno para seguir fomentándolo y sobre todo para que todos los vecinos y vecinas pues puedan seguir ampliando y disfrutando de una cultura de calidad y de una cultura en la que de verdad sea reivindicativa y que transformemos esta sociedad hacia un mundo mucho mejor. Así que nada, muchísimas gracias y Arbi, te voy a devolver la palabra. Bueno, pues vamos a seguir entonces después de los agradecimientos a los anfitriones, con la presentación de quienes van a conversar aquí sobre danza, sobre urbanismo. Beatriz Martins y Yolanda Riquelme, fundadoras del colectivo La Liminal, que es un colectivo de mediación cultural, activo desde 2015. Su método principal es el recorrido y utiliza un término que me ha gustado mucho, que son las investigaciones caminadas, como forma de analizar en común con la sociedad del espacio urbano y generar transformaciones sociales. Y bueno, además de esas investigaciones caminadas, todos esos resultados también se plasman en publicaciones. Julián Manzano Monís, arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, desde 2002 comparte el estudio L&M Arquitectos con Ignacio Illiso. La rehabilitación histórica y el urbanismo son los puntos fuertes del estudio, de la especialización. Cuando hablamos el martes, por ejemplo, por teléfono, bueno, pues estaba a pie de obra en los trabajos del Parador de Turismo de Ibiza. Muchas gracias. Ángela Peralta, tenemos aquí, arquitecta también por la Universidad Politécnica de Madrid, especializada en urbanismo, planeamiento y medio ambiente. Desde 2015 es parte de Paisaje Transversal, que también colabora en la organización de estas jornadas y que trabaja en la transformación y la planificación urbana con un elemento importante, que es la participación de aquellos que van a habitar los espacios que transforman. Planea Fuenlabrada y Fuenlabrada 2030 son las aportaciones de Paisaje Transversal al futuro y al pensar de esta ciudad madrileña. Y por parte de los anfitriones también, por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, saludamos a Andrés de las Alas Pomariño Selas, coordinador general del Área de Desarrollo Sostenible de la ciudad, representa a Fuenlabrada en la red de Eurocities, que agrupa unas 200 ciudades europeas. Su formación académica es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y también tiene experiencia en gestión de fondos europeos, que para esto del urbanismo, la cultura también es muy importante. Y vamos a terminar con el Larry Harty, ya lo hemos dicho, cofundador, director del Centro Coreográfico María Pagés, hispanista, ensayista, poeta, dramaturgo. Fue catedrático de Literatura Española e Iberoamericana en la Universidad Mohamed V de Rabat, director de Cultura del Instituto Cervantes de Casablanca y también creador, de varios festivales. Así que vamos a empezar ya con la conversación, con las preguntas. Y la primera es, vamos a empezar por este orden, por ejemplo. Si es propicio o es hostil el espacio público para la danza, sea profesional o sea amateur, para que un grupo de personas amateur, en fin, quieran organizarse un baile en un parque o en un espacio público. ¿Cómo son nuestras ciudades? ¿Hostiles o favorecedoras? Bueno, yo diría
como en nuestra experiencia trabajando en distintos barrios, tanto en Madrid como en algunas ciudades fuera de Madrid, y estaremos como todas bastante de acuerdo que las ciudades hoy por hoy no están pensadas como con demasiados espacios donde, donde poder estar en colectivo, ¿no? Esto dificulta como poder encontrar espacios de simplemente una reunión, digamos, como un poco más tranquila para charlar y para estar, con que para poder activar los cuerpos y ocupar el espacio de una forma mucho más activa es verdaderamente complicado. De hecho, pensando en esta pregunta, solo se me ocurre un sitio donde yo haya visto a gente danzando, bailando de forma amateur y espontánea todas las semanas, que es, bueno, como en una de las plazas de Matadero, porque es un espacio gigantesco que ellos se han apropiado, pero realmente es como muy difícil encontrar un lugar donde puedas sentir que puedes tomar el espacio sin ningún tipo de incomodidad, podríamos decir, ¿no? Yo creo que es complicado hoy por hoy. No sé si es en esas investigaciones caminadas que hacéis en la Liminal, es un tema que os habéis planteado, de cómo se puede practicar la danza, incluso las artes escénicas en ese espacio público. Bueno, en nuestro caso ha sido, sí que en ocasiones hemos realizado colaboraciones con personas que trabajaban en este ámbito. Yo creo que en nuestro caso, trabajando con recorridos urbanos, siempre lo que hemos detectado es de qué manera el cuerpo en el espacio. Nosotras trabajamos desde el paseo, desde el discurso, desde el análisis, bastante más, pero de qué manera ese grupo de personas en el espacio puede encontrar lugares donde verdaderamente pueda estar, pueda compartir, ¿no? Es verdad que depende también de las zonas, depende de los barrios, no siempre es fácil, siempre las zonas de centros urbanos están como mucho más tensionadas, no resulta como más difícil encontrar lugares que te puedas apropiar, pero bueno, yo por este ejemplo que ponía Bea en Matadero sí que creo que hay ciertos espacios donde además gente muy joven, ¿no? Que bueno, pues quizá no tiene otros lugares que pueda pagar, ¿no? Para encontrarse y bailar, ensayar, y gente mayor también hemos visto. Creo que sí que hay lugares que la gente puede apropiarse, y esto es lo que a mí me parece interesante, que no tiene que ser ni tan regulado, y cuando la gente lo hace es porque en algunas esquinas, en algunos espacios, algo se puede practicar, ¿no? Algo se puede hacer. No sé. Ángela, ¿cómo no? Sí, yo diría que bueno, me parece curioso que siendo la danza, la música, algo que llevamos tan dentro de nuestra memoria colectiva, ¿no? Como pensando en el patrimonio cultural, ¿cómo puede ser que los espacios públicos ahora hayan dejado de ser lugares donde, no sé, ya no pensando en bailar jotas o coplas, pero que realmente, ¿no? Son espacios que, si los pensáramos desde un lugar de la espontaneidad, podrían acoger estos usos sin ningún problema. Como comentas, claro, al final parece que nos tenemos que ir a ciertos márgenes para encontrar espacios menos tensionados o sobre los que haya menos presión de usos más reglados. Cuando antes comentábamos cómo este proyecto sucede en Fuenlabrada, no es casualidad, ¿no? Probablemente, y al final abrir esos márgenes también a un uso compartido, colectivo, yo creo que puede ser fundamental. Julián, ¿cómo crees que el espacio público es favorecedor a lo espontáneo, a la danza? Sin ninguna duda. Vamos a ver, yo defiendo la arquitectura de la emoción, algo que se está perdiendo absolutamente en nuestros días. La danza está absolutamente ligada con la emoción, trabaja con la emoción, como todas las artes, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ejemplos de gente como Zúntor o como Sisa Davira, o como gente que realmente trabaja con la emoción, con la arquitectura de los sentidos, ¿no? Eso lo hemos perdido lo estamos perdiendo en esta época de arquitectura virtual, de imágenes, de historias que en el fondo pues están muy alejadas de los sentidos, ¿no? Cuando piensas en el Panteón de Roma, por ejemplo, es algo que dices, es emocionante, ¿por qué? Como es emocionante la danza, ¿no? Es decir, porque en el fondo está trabajando con todos los sentidos. A mí me impresiona muchas veces, o sea, es decir, la arquitectura está muy cerca de la danza, ¿cómo no lo va a estar si son dos artes, ¿no? Es decir, me emociona cuando veo a María Pagés, por ejemplo, hacer los primeros diseños de sus trabajos midiendo el espacio con 1 metro, como hacemos los arquitectos. Es decir, tú llegas a un croquis, haces un croquis, lo primero que haces es ver, digamos, el espacio que te rodea, lo sientes, lo ves,
lo hueles. Y al final la danza es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a haber espacios públicos, los maravillosos? O sea, yo estoy haciendo, como sabes, el Parador de Ibiza. Tenemos un patio de armas maravilloso. Ya me gustaría a mí que María bailara en él, ¿no? Habrá que tomar la palabra del Arbi. El caso del Centro Coreográfico María Pagés es, bueno, que si el espacio público, en caso de que no fuera propicio, se toma ese espacio, incluso un polígono industrial se toma para la danza, es vuestro caso, ¿no? En vuestro caso, si no es propicio, se hace propicio. A ver, hay un tema fundamental. Para bailar se necesita dos conceptos muy sencillos: tiempo y espacio. Y un cuerpo, ¿vale? Entonces, en cualquier lugar es idóneo para bailar. Un ciudadano, una persona, puede bailar donde esté o donde quiera estar, ¿no? Si esto no ocurre, y no ocurre de manera ¿cómo se llama?, productiva, es porque hay una conciencia que lo frena, ¿no? Entonces, lo importante es analizar el cuerpo dentro de lo que es el espacio de la ciudadanía, ¿no? Y por eso el urbanismo es muy importante. El urbanismo es importante porque sitúa el individuo en el espacio y, dependiendo cómo lo sitúa, puede frenarlo o puede liberarlo, ¿no? Entonces, la cuestión es eso: ¿qué hacemos desde la sociedad civil y desde desde las instituciones públicas para liberar el ciudadano, para que sea un ser fluido en el espacio? Porque el espacio nos pertenece. ¿Cómo se hace eso desde un ayuntamiento? Andrés. Bueno, yo creo, a mí, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, el concepto de apropiación del espacio me parece interesantísimo. Yo creo que eso es por lo que deberíamos de apostar. Y yo creo que aquí tenemos dos ejemplos claros en Fuenlabrada. Uno con el Centro María Pagés, en el que un edificio público en desuso se le da un nuevo uso y se le dota de un contenido distinto y se le dota de una referencia y de un carácter innovador y bueno, que por un lado pone a María Pagés en el mundo, pero que también pone a la ciudad que la acoge junto con ella en el mundo. Yo creo que eso se ha resignificado un espacio con unas utilidades distintas y en un espacio industrial, que además yo creo que es una cuestión que el propio centro ha sabido poner en valor y hacer de la necesidad virtud, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, yo creo que hay otro ejemplo que son estas propias jornadas. Llevamos gestándolas pues casi un año. Desde hace un año el Ayuntamiento aprobó la Agenda Urbana Fuenlabrada 2030 y acto seguido organizó el primer foro urbano en el que participó el Centro Coreográfico María Pagés, y yo creo que ahí a todos se nos abrió una posibilidad de colaboración. Lo hicimos también en un espacio público, en una plaza con una carpa y demás, y creo que ahí, bueno, pues yo creo que al Arbi en especial y al centro se le abrió la oportunidad de nuevas vías de colaboración y nuevas vías de trabajo entre el urbanismo y demás. Nosotros, desde la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible, estamos intentando abrir el espacio público a toda la ciudadanía, y nuestra principal preocupación en este momento es eso, es que la ciudad sea lo más compleja posible, que haya la mayor mezcla de usos posibles y, sobre todo, que los ciudadanos y las ciudadanas de Fuenlabrada hagan suyo ese espacio. Y qué mejor que bailando. También creo que eso también va con nuestra propia cultura, ¿no? Yo estos días estaba
leyendo una pequeña novela de Ana Iris Simón, Fiesta, en la que ella recuerda que cuando nosotros éramos pequeños llegábamos a casa del colegio, dejábamos las cosas y le decíamos a nuestras madres y a nuestros padres, me voy a la calle. ¿Por qué me voy a la calle? Porque era un espacio de encuentro, de socialización que estamos perdiendo, pero yo creo que esto lo tenemos que recuperar. Y luego yo creo que hay otro elemento importante, y es que todas nuestras celebraciones importantes las terminamos con un baile. Es una danza popular, pero es un baile y es una significación del espacio con ese tipo de contenido. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. De hecho, en el proceso de regeneración urbana que estamos promoviendo en Fuenlabrada, como el urbanismo es tan sumamente lento y perezoso, porque la transformación del espacio a nivel de infraestructuras, a nivel de planificación, cuesta mucho, lo que estamos haciendo en primer lugar es ocupar los espacios con actividades de calle, con actividades fundamentalmente culturales, gracias al apoyo de la Concejalía de Cultura y de Ciudad Viva, que están permitiendo que ocupemos el espacio y que los ciudadanos empiecen, incluso antes de urbanizar una calle o de transformar una calle, la ocupamos con actividades culturales. Yo creo que eso es la mejor forma de romper esa hostilidad y de apropiarnos o de reconquistar ese espacio que era nuestro y que durante un periodo muy pequeño lo hemos perdido, pero que tenemos que volver a tomarlo. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Yo creo que efectivamente la reutilización de los edificios, y el ejemplo claro en Fuenlabrada es el Centro María Pagés, es fundamental. Es decir, fijaros cómo se ha transformado las ciudades o barrios de Madrid con la reutilización para artistas de talleres pequeños, de naves industriales. Eso es básico. Es decir, y eso tenemos que entender que es una operación poco costosa y, sin embargo, muy interesante, porque transforma la vida de un barrio y de una ciudad, ¿no? Hay un tema cuando llegamos a Fuenlabrada. Nosotros llegamos son accidentes maravillosos de la vida, llegamos por accidente y estamos aquí, ¿no? Y vimos el espacio y me acuerdo que cuando nos lo mostró el alcalde dijo, ¿qué tal? Y claro, yo vi esa nave, esas alturas, ese espacio y yo estaba feliz. O sea, todavía no había visto el jardín, todavía no había visto los patios, no, solo, es decir, el despacho que estaba lleno de medio coches, o sea, chatarra, o sea, estaba, en fin, entro a la primera nave, ¿no? Entonces, claro, mi cabeza se fue a Nueva York, a Sydney, es decir, a países donde como compañía de danza habíamos viajado, donde habíamos trabajado y tal, y decir, joder, o sea, decir, en este polígono que está en el centro de Fuenlabrada, que es una lengua que entra en la ciudad, ¿no? Nosotros estamos situados en la parte más profunda, ¿no? Oye, y aquí se puede crear belleza. En esta chatarrería, en este espacio abandonado, si le metes savia nueva, emoción, fe también, voluntad, ¿no? Podemos generar. Hoy el Centro Gráfico María Pagés de Fuenlabrada es un espacio referente a nivel mundial, porque decir, lo bonito es esa aleación entre un ser que lleva 50 años en los escenarios del mundo, es decir, recorriendo los escenarios del mundo, y un espacio. Los dos están casados hoy, los dos están unidos, ¿vale? Pero el espacio y María ya se confunden, por lo tanto, hoy en día lo que importa no es María Pagés, sino la institución que se ha creado en Fuenlabrada, una institución pública gestionada por una fundación que está creando un referente en España y en otros países. Es decir, no es una cosa, es claro, es decir,
las aldeas pueden ser universales, ¿no? El polígono, no sé cómo se llama el polígono, se me olvida. El polígono de la estación ya es un polígono universal, porque está asociado, está identificado con el nombre de una creadora universal. A partir de eso podemos ponerle todos los contenidos posibles al relato. Quería preguntar a la concejala, porque se ha hablado de espontaneidad, se ha hablado de apropiarse de los lugares, de crear belleza en lugares como un polígono industrial que no se asocia a belleza habitualmente, pero también a veces se habla de que la burocracia constriñe, impide, frena este tipo de iniciativas, de ocupaciones. ¿El papel de la legislación, de las ordenanzas debe ser regular esos espacios o a lo mejor no molestar para que esa apropiación se genere y no regular demasiado, o regular para que ocurra? Pues yo creo que tiene que regular lo justo para que los usos sean diversos, porque al final cuando tú más regulas, los usos son más definidos y te cuesta más avanzar en este tipo de proyectos. Lo que tienes que hacer es algo dentro de la normativa urbanística, que como bien decía Andrés, es súper lenta, súper garantista, pero tiene que ser, tenemos que cambiar el chip y ahora mismo tenemos que darle una vuelta a las ordenanzas y que sean lo más abiertas posibles para que te permitan este tipo de usos, porque tanto el Centro Coreográfico María Pagés, que ha cambiado totalmente el polígono, porque ya ha dejado de ser ya en sí mismo un polígono, sino es un área de referencia de danza, de modernidad, de innovación, que junto a los proyectos que tenemos desde la concejalía, que el proyecto Paseo del Tren, por ejemplo, que se anexa perfectamente, o sea que vamos a recuperar un centro que, como bien decía el Arbi, era un centro antiguo de formación en automoción, que estaba lleno de chatarra, pues al final lo vamos a poner en valor, que ya lo ha puesto, por supuesto, la Fundación, pero a través también de los proyectos de transformación urbana que tiene la ciudad, como el proyecto del Paseo del Tren, vamos a entregar ese centro al Paseo del Tren, a la ciudad, y sobre todo que ya ha dejado de ser un sitio que no visitaba a nadie, a un centro que no solamente potencia la danza, sino otro tipo de mecanismos sociales. Por ejemplo, yo también soy concejala de mayores, además de urbanismo, que por cierto veo aquí a muchos de mis mayores, que les doy la bienvenida, y cómo ha sido también, por ejemplo, uno de los centros de mayores también, cómo se ha potenciado de ser un centro escolar que estaba infrautilizado, lo hemos transformado en un centro de mayores y vemos cómo a través de las diferentes transformaciones de usos, pues al final las áreas se convierten en algo que era impensable, o sea, porque gracias al proyecto de María Pagés el polígono industrial ha cobrado vida. Igual en este punto también, y por acompañar esta reflexión, yo creo que sí que es papel de la disciplina urbanística regular, porque hablábamos antes de David contra Goliat y eso puede suceder, ¿no? También en los espacios, o sea, que sí que es necesario un pensamiento que acompañe los usos que a veces espontáneamente suceden o a veces espontáneamente no dejamos que sucedan, porque hay otros usos que tienden a monopolizar, ¿no? Hablábamos de zonas tensionadas, pero no sé, se puede ver en el patio de un colegio también, ¿no? Como no siempre, y además creo que justo actividades como la danza no siempre tienen el foco, ¿no? que podrían tener. Entonces yo creo que sí que hay que lanzar una reflexión hacia, bueno, el papel que tiene la disciplina urbanística, sobre todo con las redes, con otras disciplinas, ¿no? Entendiendo pues, toda la capacidad expandida que pueden tener las artes, la danza, para hacernos vivir unos espacios de otra manera y cómo esas vivencias pueden transformar los planteamientos urbanísticos, ¿no? O sea, como antes preguntabas cómo es el diseño de un espacio público para que sucedan estas cosas, pues darle un poco la vuelta, ¿no? Cómo que sucedan estas cosas puede transformar los propios espacios y la propia disciplina. Que la arquitectura y el urbanismo tome como aliada a la cultura y a la danza para quizás llegar antes a unos sitios donde le cuesta más por burocracia y por sus propios procesos, a lo mejor. Sí, bueno, yo una cosa que pensaba al hilo de cuestión que habéis mencionado vosotros,
era también esa necesidad de que de forma colectiva se adquiera una nueva conciencia sobre cómo pueden ser vividos los espacios públicos. Creo que en ese sentido la cultura, la danza, festivales como este tienen un poder muy potente en el imaginario, ¿no? Como para entender que la ciudad puede ser vivida de otras formas, ¿no? Creo que también, bueno, y nosotras, yo creo que de alguna manera desde la liminal, vosotras contra el paisaje transversal, ¿no? Este trabajo directo con las personas, ¿no? Que está buscando generar espacios donde darles voz, ¿no? Para preguntarles qué queréis hacer, ¿no? Esto puede ser formulado de otras maneras, ¿no? Tomar esta conciencia de que la ciudad no es un espacio neutro, la ciudad puede ser abierta, la ciudad puede ser reformulada por las personas que la habitan, creo que puede ser, o sea, como que es fundamental para que también se produzcan todos estos giros de ida y vuelta entre el urbanismo, las personas que habitan la ciudad, ¿no? Y las conciencias, creo que son importantes y de alguna manera todas estamos operando ahí. Creo que ahí la cultura tiene un poder enorme, ¿no? Tenéis como arquitectos que trabajáis en rehabilitación, en transformación social de los lugares, de patrimonio histórico, que la danza pueda a lo mejor servir para llamar la atención sobre un espacio abandonado, un espacio en el que la gente quizás al que no le presta atención, o un espacio que urgentemente necesita transformación social. ¿Es algo a lo que, por ejemplo, vosotros habéis recurrido o recurriríais como elemento para llamar la atención sobre ello? Hemos hablado antes de normativa. Yo creo que hay un exceso de norma. Creo que deberíamos de tratar de hacer una norma, digamos, incluso dibujada, para que la gente lo entienda. O sea, como con viñetas. Y yo creo que la política, o la norma ha de ser cumplida sin duda, pero también ha de ser interpretada inteligentemente. Es decir, y voy a poner dos ejemplos que yo creo que son muy significativos, de cómo se ha conseguido transformar una ciudad a través de la política, a través de hombres políticos con talento y con sensibilidad. Uno es, sin duda, y lo digo en mi condición de gallego, Xerardo Estévez, que digamos, estuvo 15 años metido en política como arquitecto en el Ayuntamiento, como sabéis, de Santiago de Compostela. Y ha dejado una ciudad absolutamente maravillosa, con pequeños toques, con pequeñas intervenciones, no grandes intervenciones, sino pequeñas intervenciones en determinados lugares, ¿no? Entonces, eso es fantástico. A otra escala, Oriol Bohigas. Oriol Bohigas hace una Barcelona impresionante, gracias digamos, sin duda, a Narcís Serra como político en ese momento, pero y rodeado de gente con talento, ¿no? Entonces, por lo tanto, a mí esto que tú cuentas me parece muy interesante, ¿no? Es decir, que al final son ganas, es sensibilidad y es volver a la emoción de nuevo, ¿no? Si quieres apuntar algo a esto, sí. Hay un tema, es decir, hay los dos casos que Santiago y Barcelona, ¿no? Son fundamentales, ¿no? Pero Fuenlabrada tiene una naturaleza muy especial, es decir, yo siempre he contado a las compañeras y compañeros cuando llegamos a Fuenlabrada y empezamos a trabajar, lo primero que cogí el teléfono y empecé a llamar a la gente. Y la primera reacción que tuve, ¿cómo? ¿Dónde? ¿En Fuenlabrada? Esa es la reacción. Y yo me di cuenta de que la ruptura psicológica, es decir, primero hay un problema de ordenamiento territorial en la Comunidad de Madrid. Y ese ordenamiento, esa fractura en el ordenamiento territorial en la Comunidad de Madrid genera una ruptura psicológica. Una ruptura psicológica que hace que una persona puede coger un metro y hace 45 minutos yendo de su casa a un teatro o a una biblioteca y no pasa nada, pero para coger un cercanías de Atocha a Fuenlabrada, que son 25 minutos, dice, joder, Fuenlabrada. Ese mal generado por un mal ordenamiento territorial que ha creado esa fisura psicológica en el espacio, en las emociones y en el espacio, hay que romperlo. Y hay que romperlo con cosas como las que estamos haciendo en Fuenlabrada, ¿no? Es eso, yo creo que el reto es eso. Es decir, y creando nuevas mitologías. No tenemos Santiago.
En Fuenlabrada no tenemos Santiago. En Fuenlabrada tampoco tenemos la catedral, ¿cómo se llama? La Sagrada Familia, ¿no? Pero, ¿y si creáramos mitologías nuevas, mitos nuevos? Y Pagés, el Centro Coreográfico María Pagés, fuera una nueva mitología, como podrían ser otras mitologías en esta ciudad. Porque esta ciudad necesita modernidad, contemporaneidad. Y el cuerpo de la contemporaneidad sería, pues, estos nuevos mitos, nuevos y humanos. Ángela, desde Paisaje Transversal habéis trabajado en proyectos para esta ciudad. ¿Cómo se, y también la ha trasladado a los demás, cómo se rompe esa fisura de la que hablaba el Arbi entre la gran capital y las ciudades de alrededor? ¿Cómo se puede coser mejor y reducir las distancias, y si la cultura y la danza puede ser una aliada en ese sentido? Yo creo que es fundamental, y seguro que esto también resuena en los cuerpos de la danza, el pensamiento situado, ¿no? Como el plantearnos, tú antes comentabas, el urbanismo no es neutro, hay un punto en común muy grande, es bueno, vamos a mirar Fuenlabrada pensando en las potencialidades de Fuenlabrada, en todos los espacios de oportunidad que por supuesto los hay, en cómo se articula con la gran ciudad de Madrid, pero también entendiendo que justo en estas periferias pueden suceder muchas cosas y tratando de explotarlas, ¿no? Muchas veces el estar en un segundo plano ayuda a poder ir haciendo una estrategia de hormiguita que a veces, pues sí, efectivamente nos puede llevar más lejos. Yo creo que el trabajo que ya tiene muchos años con el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha tratado de ir por esa línea, de construir narrativas que sean de Fuenlabrada, o sea, ¿no? Como que partan de aquí, obviamente con los ojos puestos fuera, con los ojos mirando referencias que pueden ser muy interesantes, pero sin perder de vista que al final el caldo de cultivo y lo que nos puede hacer ir más allá tiene que ver con lo que aquí está sucediendo o lo que aquí puede suceder, ¿no? Hablar de deseos, de expectativas, de diversidad, es maravilloso que la palabra diversidad esté en las reflexiones, porque justo, bueno, pues creo que si el centro de Madrid está en un proceso de pérdida de diversidad, lugares como Fuenlabrada están ganándola. Sí, yo creo, o sea, yo pensaba que en realidad que Fuenlabrada tenga este carácter como tan particular, ¿no? Como todas las grandes ciudades del sur de Madrid, que no tienen como esta centralidad de la capital, pero que están empezando a despegar políticas culturales muy importantes que también nos dan la oportunidad de escuchar como el gran giro cultural que se ha dado a nivel global, ¿no? Yo creo que las ciudades ya no están en el momento, aunque hay grandes ciudades que insisten una y otra vez, no están como en ese momento de los grandes gestos y las grandísimas políticas, sino en empezar a pensar que la cultura no es una cuestión de uno o dos nombres relevantes, sino que tiene que ver con lo colectivo y con la ciudadanía, que lo decíais hace un momento, ¿no? Entonces, vosotras contáis con el Centro María Pagés, que es importantísimo, pero que tiene que funcionar y que está funcionando, yo creo, como un irradiador que empieza a contaminar toda la ciudad y de repente ese espacio público que habitamos todas se convierte en un espacio que nos permite habitarlo de otra manera, ¿no? Y un espacio creativo. Y creo que hay que ir más hacia ahí que hacia esos grandes gestos como para transformar la ciudad en un referente como se entendía antiguamente. Yo creo que ahí ha habido como un giro cultural importante, yo lo veo así. Yo creo que fundamentalmente con muchísimo trabajo. Digo, con muchísimo trabajo. ¿Cuesta convencer a los compañeros de No tanto. Bueno, yo creo que vamos, somos una ciudad periférica, siempre hemos sido una ciudad no solo periférica, somos una ciudad de clase trabajadora periférica. Y además estamos orgullosos de serlo, que es otra cosa que yo creo que también tenemos que ponerlo en valor y empezar a decirlo. Y eso unido pues, a 20, a 30 años de trabajo, desde un punto de vista técnico, que es más la posición que yo ocupo, a un apoyo por parte del gobierno municipal y a una ciudadanía muy exigente, porque yo creo que una de las cosas que diferencia a Fuenlabrada de otras ciudades es que los ciudadanos y las ciudadanas de Fuenlabrada, desde sus inicios, han sido muy exigentes. Primero pidiendo recursos públicos para escolarizar a sus hijos o pidiendo mejores infraestructuras, pero luego
reivindicando un hospital, una universidad, un gran centro cultural como el Tomás y Valiente o como María Pagés, y ahora exigiéndonos una transformación de la ciudad para hacer una ciudad más habitable, más sostenible, más solidaria, y yo creo que eso es un poco, no sé, ahora después de 30 años, pues bueno, somos una ciudad que a lo mejor somos menos reconocidas dentro de España, pero que a nivel europeo, pues la Comisión Europea o las autoridades europeas nos toman como referencia para muchos programas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con interculturalidad, integración, trabajo conjunto, porque somos una ciudad hecha por inmigrantes de toda España y de todo el mundo en este momento, y yo creo que esos son valores que hay que irlos trabajando y hay que irlos sacando. Y luego también un poco de heterodoxia, porque otra de las cosas que somos es que somos heterodoxos, entonces no nos movemos necesariamente dentro de los cánones establecidos. Entonces, bueno, pues tenemos, yo creo que bastante claro qué es lo que queremos ser, qué es lo que la ciudadanía está demandando, porque codiseñamos o estamos muy metidos, y en esto yo creo que, por ejemplo, en los últimos años que estamos trabajando con agenda urbana, está siendo una apuesta muy decidida. Estamos trabajando mucho el codiseño para que sean los propios vecinos y vecinas de la ciudad las que den significado a esos espacios y den contenido a las demandas, o que nosotros les demos contenido a las demandas que ellos tienen planteado. Y yo creo que de esta forma sí se puede ir esto. Madrid es un monstruo y competir con Madrid nunca es posible, pero bueno, tampoco tenemos problemas. No trata de competir con Madrid. No, pero yo te pongo el ejemplo de Carabanchel. Pero te da sombra. Fíjate, Carabanchel, que es en Carabanchel se ha producido una diáspora de gente, de artistas, de gente tal. ¿Por qué se produce ese hecho? ¿Porque los precios son mejores? Porque, es decir, al final la ciudad es vida y hay que provocar esa demanda, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es decir, al final hay que darle ese apoyo, ese pequeño apoyo para que ocurran esos hechos, ¿no? Que es una maravilla. Ha mencionado Andrés la palabra quizás clave, que no sé si los arquitectos que aquí presentes os la encontráis habitualmente, que es la heterodoxia, para, en fin, seguir otros procesos que no son los habituales, los establecidos, burocráticos, consultas públicas, etcétera. Utilizar, por ejemplo, la danza pues para consultar a la gente, para llamar a la atención a la gente. No sé si esa heterodoxia a día de hoy es imprescindible, aunque no sé si muy generalizada, la que os encontráis en las administraciones públicas para poder transformar los espacios. ¿Es algo que es fácil de encontrar en las administraciones públicas o todavía cuesta? Depende de qué administración pública estemos hablando. Sí. Yo creo que cuesta muchísimo, muchísimo. Es decir, ella lo decía antes, es decir, al final la norma está para cumplirla, pero está para inteligentemente rodearla, ¿no? Y saber al final sacar provecho de ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy difícil, hace falta encontrarte gente con ganas y con talento, ¿no? Pero bueno, ahí yo... Sí. No, yo creo que también tiene que ser... Nosotros somos fieles a nuestros principios, yo creo. ¿Y cuáles son esos principios? Pues bueno, yo creo que nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida en la ciudad, en el conjunto de la ciudad. Y eso no es decir, yo creo que también desde el punto de vista del urbanismo y desde el punto de vista de las infraestructuras, no se trata de cambiar el pavimento del suelo porque se ha quedado anticuado, sino se trata de hacer una transformación social de la ciudad. Entonces yo creo que nuestro objetivo es que los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada vivan mejor y sean más felices
en su ciudad y disfruten más de su ciudad, tanto porque sea paisajísticamente más bella, porque tengan actividades que cubran sus huecos. Yo creo que es eso, es esa fidelidad a los principios los que te lleva a plantear caminos que no tienen que ser necesariamente los normalizados, que tienen que salirse un poco de esa norma. Y yo creo que aquí hay otro tema que en el caso de Fuenlabrada está funcionando muy bien, y es la transversalidad. Y es que muchas veces, no sé, hace a lo mejor 20 años, nosotros nos planteábamos y hacíamos seminarios de urbanismo con perspectiva de género, no sé qué. Había muchos compañeros y compañeras de nuestra propia concejalía que les parecía una cosa loquísima. Decía, ¿qué es eso? Dice, ¿por qué es necesario esa mirada? Bueno, yo creo que vamos avanzando en ese camino. El hecho de que quienes trabajamos en los temas de urbanismo nos contaminemos de las personas que gestionan la Concejalía de Cultura o de Ciudad Viva, o que, no sé, una de las experiencias para mí más bonitas y más enriquecedoras de la agenda urbana fue que juntamos, o la Concejalía de Juventud e Infancia hizo un acto con chicos y chicas de 17 años, y una de las cosas que hicimos es preguntarles cómo querían que fuese la ciudad en la que ellos aspiraban a vivir. Pues bueno, son ideas súper enriquecedoras a las que el urbanismo normalmente no está abierto a preguntar a los niños y las niñas qué espacios o qué necesidades demandan. Si muchas veces vemos que bueno, lo llenamos todo de juegos infantiles en los que son totalmente artificiales. Yo de niño no he jugado en un juego infantil en mi vida y he jugado en la calle toda mi vida. O discutir este tipo de cuestiones con los mayores. Por ejemplo, Fuenlabrada ahora se enfrenta... Fuenlabrada es una ciudad que demográficamente es una ciudad, o ha sido una ciudad tremendamente joven. Ha sido una de las ciudades con mayor crecimiento vegetativo de toda Europa y con una población joven muy alta. Y ahora nos encontramos, y no estamos preparados, y no está preparada la ciudad, con que hemos envejecido, porque han pasado 30 años y por lo tanto somos 30 años mayores todos, y tenemos unas necesidades a las que no nos habíamos planteado, y unas necesidades de adaptar y transformar el espacio público para otras realidades que no conocíamos, ¿no? Entonces, yo creo que todo ese tipo de cuestiones del codiseño, de la coparticipación, es muy importante, y nos hemos dado cuenta que nosotros podremos alinear los árboles o podremos decir cuál es el tamaño adecuado de una plaza de aparcamiento o cuestiones así, pero necesitamos de la complicidad y el trabajo de los compañeros y compañeras de la Concejalía de Mayores o de Infancia o de Cultura o de Feminismo y Diversidad para que podamos diseñar entre todos ese espacio. El árbitro, ¿quieres intervenir? Me ha dejado sin palabra. No, es una ciudad heterodoxa. Sí, yo vine, yo acabo de decir, esta ciudad no la conocía, pero llevo 6 años viviendo, o sea, intensamente la ciudad, y en la ciudad, ¿no? Y es verdad, es un ayuntamiento muy, muy especial, fundamentalmente por su capacidad de generar ¿cómo se llama? La capacidad de trasvase, ¿no? entre los equipos de trabajo, y también ¿cómo se llama? El pragmatismo con el que operan, es decir, a diario, ¿no? Entonces, es decir, el que el Ayuntamiento de Fuenlabrada asuma lo del proyecto del Centro Gráfico María Pagés, en fin, solo un ayuntamiento loco lo puede asumir. Y estamos aquí, ¿sabes? Y estamos aquí, felizmente aquí, ¿no? Pero yo,
añadiría una cosa. Yo creo que el trabajo, la labor de esta labor que estamos desarrollando en Fuenlabrada y la labor que desarrolla el propio Ayuntamiento de Fuenlabrada puede y debe contaminar en el tejido territorial. Fuenlabrada pertenece a una comunidad que se llama Comunidad de Madrid y el trasvase tiene que ser, es decir, tiene que ser transversal, ¿vale? Para crecer, la comunidad tiene que crecer y las periferias, lo que constituimos, es decir, la periferia puede constituirse en centro, ¿no? Es decir, un poco, ¿cómo se dice? Diluir el concepto de periferia. No es difícil, pero se necesita una labor que implica la voluntad más compleja de lo que es un municipio. Y el gran reto es que desde aquí podemos reivindicar un tejido emocional territorial o un tejido de las emociones del territorio. Y el territorio aquí se llama Comunidad de Madrid. Es un poco Hablaba antes, Julián, de ese punto en común entre arquitectura y danza, que puede ser la emoción. ¿Creéis que por ese camino se puede trabajar, que a las ciudades les está faltando emoción? Se habla mucho de plazas duras, ¿no? A veces, ¿ese es el camino que tienen que tomar las ciudades? Y que la cultura y la danza puede ser ese camino para hacerlas un poco más habitables. Yo creo que la danza, las disciplinas artísticas en general tienen el poder de hacernos crecer e ir más allá, incluso de lo que de nuestros no sé, presupuestos, ¿no?, de partida. O sea, antes comentábamos, si nos encontramos con administraciones que están dispuestas a ese cambio, yo creo que tanto las administraciones como las y los profesionales que nos dedicamos a disciplinas urbanísticas, como la propia población, no lo sabemos todo, y más en un escenario de crisis ambiental, social como el que nos encontramos, ¿no? Entonces, justo creo que la magia o esta conexión entre las artes vivas, la danza y el pensamiento urbano, esa conexión tiene que ver con buscar nuevas opciones, buscar nuevas emociones, por supuesto, permitirnos no sé, desear más allá o generar vínculos, afectos compartidos. O sea, que a lo mejor en nuestra profesión estamos un poco a veces encorsetadas en hasta aquí podemos hacer, y de repente aparecen otras disciplinas, que creo que está aquí respondiendo a la pregunta, que a lo mejor me voy por las ramas, que de repente dicen, no, que no solamente está aquí, ¿no?, que también puedes irte por allá. Y a nivel de transformación social, que al final es la que da respaldo a todos estos procesos participativos, a estos proyectos, creo que es fundamental. En la liminal también pensáis que la danza puede ayudar hablamos del encorsetamiento posible de las administraciones públicas, pero quizás la propia profesión arquitectónica puede salir de algunos encorsetamientos, precisamente como decía Ángela, gracias a los métodos que aportan otras disciplinas culturales. A ver, yo creo que lo que comentaba ella, ¿no?, como para mí es fundamental, es la posibilidad de que cualquier expresión artística, claro, la danza en el espacio, ¿no?, por lo que te permite pensar y practicar otros usos, pensar desde lo creativo, me parece que aporta mucho. Luego creo que también el hecho de que pueda producirse es también como un síntoma de la calidad de ese espacio a muchos niveles, ¿no? No la calidad física de ese espacio, sino esto que estamos viendo aquí, ¿no? Es decir, estas posibilidades de interlocución, de cruces, de trasvases, de entendimientos, ¿no?, que al final favorecen que algo así se dé. O sea, creo que el que pase es síntoma también de, bueno, pues una salud del espacio a muchos niveles, ¿no? Sí, y yo creo que puede incluso como permitir una reconexión con el territorio que creo que nos hace falta en general. Decíais que los ciudadanos de Fuenlabrada, fuenlabreños, es que yo soy mostoleña y no sé si estoy contaminando. Bueno, fuenlabreños y fuenlabreñas son gente como que está muy orgullosa de su propia ciudad.
creo que en general las ciudades nos invitan como a un proceso más bien de desidentificación y como de mucha homogeneización, y que el uso de las artes en combinación con el territorio nos permite como reconectar, volver a estar orgullosas de nuestro territorio, a sentir esa identidad con el lugar que habitamos, con las personas con las que lo compartimos, y generar un sentimiento que era generalizado y que ahora no es tan común, sobre todo en los espacios de las grandes ciudades, yo creo. Sin embargo, creo que en ese sentido, ¿no?, que estábamos hablando todo el rato, ¿no?, como esto que tiene que a lo mejor que pelear, no pelear, ¿no?, o sea, como que esa confrontación entre una ciudad como Fuenlabrada, entendida como una periferia frente a ese Madrid central, ¿no? Es verdad que estamos en una comunidad, por todo el peso que ya en sí tiene Madrid, ¿no?, que creo que es verdad que tiene como estas diferentes pesos, ¿no?, esas desigualdades. Pero creo que precisamente por estar en una ciudad que no tiene ese foco, que no sé, me parece que hay un potencial ahí, y creo que precisamente es en estas ciudades donde ese sentimiento identitario es fuerte, ¿no? Además, precisamente, bueno, cuando estamos hablando de ciudades que tienen esa base obrera, de ciudades que han tenido que pelear, ¿no?, por toda una serie de cuestiones de forma colectiva, que cada cosa de su espacio la han tenido que, bueno, pues eso, conquistar de forma organizada. Creo que aquí se genera un sentimiento de comunidad y de identidad que otros lugares no tienen, ¿eh? Me parece que es un valor potentísimo, ¿no?, de espacios como este. Yo estoy percibiendo, efectivamente, en este ayuntamiento, no lo conocía, una sensación de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Es decir, de tener una identidad propia y de tener ganas de hacer. Entonces, voy a recomendar un libro maravilloso. Bienvenida a la recomendación. Sí, que se llama España Fea. España Fea es un libro de Andrés Rubio que dice con datos absolutamente fehacientes todo lo que pensamos desde hace años de por qué España es fea. Y Francia no lo es, o Inglaterra no lo es. Es decir, y da un dato para mí escalofriante. En el año 75, Giscard d'Estaing, con Chirac de primer ministro, tapan o cierran el paso a una operación inmobiliaria terrible en Cannes, cerca de Cannes. Y deciden hacer algo que se llama Consorcio del Litoral o parecido a esto. Estos señores ponen políticamente y económicamente, valoran esa institución que se ha convertido en una institución fundamental. Han conseguido que el 15% del litoral francés sea público. Con eso han preservado absolutamente toda la zona litoral. Yo me quedé impresionado cuando llegas a Saint-Tropez y te encuentras con la plaza pública de Saint-Tropez en que los viejos, de tierra, en el que los viejos están jugando a la petanca. Y dices, coño, pero si va a aparecer aquí Brigitte Bardot en cualquier momento. Es una cosa impresionante. Es decir, ya han conseguido, y para el año 2050 parece que quieren conseguir casi el 25% del litoral. No hemos sabido copiar esa idea brillante en España, a pesar de haber tenido gobiernos mayoritarios, como el de Felipe González, que no le interesaba, el de Aznar, que no le interesaba. Es decir, no le interesa a nadie el paisaje en España, la transformación del paisaje. Parece que vosotros, por lo que estoy oyendo, tenéis esa forma de ver la historia, ¿no? Antes hablaba Julián de ese punto de conexión que es la emoción, quizás también la danza, otra vez, la cultura, y puede ser también un detonante de imaginación, de ayudar a imaginar las ciudades de otra forma de las que las vemos cada día, puede ser la otra clave y el punto en común que puedan tener el urbanismo y la danza, de imaginar las cosas de otra forma, pues por ejemplo como en otros países, como Andrés quizás las ve en esas reuniones con otras ciudades europeas, cosas que no se nos ocurren, que hacen otros. Yo creo totalmente, sí, o sea, en tanto que también, o sea, ya nosotros en nuestro uso del espacio diario tenemos una cierta coreografía, ¿no?, que nos están marcando los espacios, nos movemos porque la ciudad, por su disposición, nos ha marcado unos usos y esto determina que nuestro movimiento está pautado, ¿no?, también. Entonces el hecho de que hayan propuestas que nos llevan a imaginar
ese uso, bueno, pues diferente, creativo de un lugar, creo que sí que abre la imaginación a la posibilidad y, por lo tanto, al potenciar de repensar los espacios, Sí, ¿no? porque el cuerpo, además, el cuerpo en la danza se mueve de forma mucho más libre de lo que nos movemos habitualmente con nuestros movimientos automáticos, digamos. Hay un tema, a ver, lo que aporta la danza, pero también lo puede ser el teatro, la poesía, es decir, o sea, la escultura, la fotografía, ¿vale? Al espacio es un sentido poético de la vida, es la sensibilidad. Entonces, tenemos sociedades sensibles y sociedades que pueden, ¿cómo se llama?, secuestrarse o dejarse secuestrar por valores pseudo masculinos, ¿no? Y el juego está, la dialéctica está entre eso. Entonces, es decir, una sociedad que se acepta como sociedad sensible, como una sociedad poética o sociedad capaz de imaginar posibilidades más allá de lo que es la norma, son sociedades que van a evolucionar, son sociedades abiertas, son sociedades que sueñan, ¿no? Y la danza lo que aporta es eso, la poética de la vida, ¿no? Fundamental, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Entonces, lo que tenemos que defender nosotros, como, es decir, los urbanistas defienden una forma de ciudad, ¿no? Nosotros tenemos que presionar a los urbanistas, ofrecerles otras, o sea, ¿sí?, cómo acompañarles, ¿no? Y si no nos entienden, tenemos que meterles cabezazos, pero con versos, ¿no? O con movimientos bellos, ¿no? La belleza puede salvarnos de esta tristeza de esta melancolía que se está haciendo con nosotros en los tiempos que nos toca vivir. En este mismo momento estamos como dejándonos llevar por una melancolía que recuerda momentos ya vividos, ¿eh? Y tengamos cuidado. Nosotros, si yo represento a los urbanistas, nosotros hemos entendido ese mensaje y queremos ir de la mano, porque nos hemos dado cuenta que quizás porque hemos sido muy brutos o hemos cometido muchas veces o tropezado muchas veces en la misma piedra, que si no vamos de la mano nuestra transformación no es solo una transformación de que ordenemos mejor o con otros criterios el espacio, sino lo tenemos que transformar para que ahí haya unos usos y haya unos usos ciudadanos. Y entonces necesitamos los cabezazos de María Pagés y el Arbi y de un montón de ciudadanos y ciudadanas que la acompañan para que diseñemos esos... Yo creo que ahí es muy... De hecho, nosotros ahora acabamos de poner en marcha un nuevo proyecto europeo con los alumnos y las alumnas de arquitectura de la Rey Juan Carlos para ver si somos capaces de plantear o codiseñar una plaza. Como vamos a coger un par de plazas de la ciudad y con arquitectura efímera y demás, vamos a ver si somos capaces de que distintos grupos de personas de la ciudad se apropien de ese espacio y lo diseñen para lo que ellos quieran, para reunirse, para danzar o para jugar al balón. Tenemos la ciudad llena de placas que pone prohibido jugar a la pelota, cuando en todas las plazas tradicionalmente se ha jugado a la pelota. Entonces lo que necesitamos es generar espacios de convivencia. Sabemos que siempre va a haber tensiones entre los mayores y los jóvenes o entre distintos grupos sociales por el uso del espacio, pero tenemos que ver
cómo convivimos, y sobre todo es que normalmente el espacio, las distintas generaciones lo utilizamos en distintos usos horarios, en distintos tiempos, con lo cual es muy compatible, y a mí como urbanista lo que me interesa es que ese espacio, el espacio público, esté siempre o el mayor tiempo posible lleno de gente, de vida, porque sea un espacio más seguro, más usado, más disfrutado, y yo creo que más bello. más bello. A ver, yo solo una cosa, les sugiero a los urbanistas del Ayuntamiento de Fuenlabrada la Plaza de la Chatarra del Centro Gráfico María Pajés. Bueno, esa ya está en marcha, eso es una reivindicación. Ángela, querías intervenir sobre este asunto de la imaginación. Como representante de los cronistas. Lo he dicho perfecto. No, bueno, sí, venga, vuelvo a la parte de la imaginación. Después de escuchar el Ardi pensaba que, claro, uno de los poderes de estos actos artísticos es que no estamos hablando de una imaginación individual ni de una sensibilidad individual, sino que todo el rato estamos pensando en imaginaciones colectivas, compartidas, y que son las que nos permiten luego trasladarlo a un pensamiento más dirigido, ¿no? Que no son subjetividades aisladas cada una en su movida, sino que este tipo de actos artísticos nos permiten también crecer como sociedad hacia una empatía más alta, ¿no? Una sensibilidad más alta. Tenía una pregunta doble para Julián, para el Arbi, tomando esa idea de que te encantaría que María Pajés bailara en el patio de patio de armas del Parador de Ibiza. Una doble pregunta. ¿Qué crees que, conectando con esa idea de la visión poética del entorno que tenía el Arbi, qué puede aportar María Pajés, o el hecho de que María Pajés baile durante media hora en ese patio? ¿Cómo puede cambiar la mirada? ¿Y cómo le puede afectar a María Pajés bailar y crear en ese patio, en esa doble dirección? ¿Qué puede aportar la danza a ese lugar, y ese lugar cómo puede influir en la danza de María Pajés? Lo primero que va a aportar es belleza, sin ninguna duda belleza. Qué sé yo, o sea, decir, yo imagino a María en ese entorno que en el fondo se convertiría casi en la sala de estar del Parador, ¿no? Es decir, en la sala de estar y el espectáculo maravilloso y asombroso de ver a esta mujer emocionante allí, ¿no? Yo tengo una relación particular con María Pajés. O sea, María Pajés para mí es una institución. Por lo tanto, ya no hablo del individuo, la persona, ¿no? María Jesús Pajés Madrigal, nacida en Sevilla el 28. No, hablo de un patrimonio que pertenece a todos. Y lo interesante en esta propuesta, en esta sí, es una sugerencia que hay que defender, ¿no? Es hacer prevalecer en España patrimonios vivos capaces de ser productivos en vida, antes de que se mueran y les rindan un homenaje y hasta nueva... reivindicar los patrimonios vivos, ¿no? Los patrimonios que puedan generar paradigmas de cohesión. O sea, ¿ves a María Pajés? Por eso para mí María Pajés es una institución. Yo le dedico mi vida a la institución María Pajés. Mi vida está dedicada a esa institución, no a mi mujer, porque María Pajés es mi mujer. ¿Sabe? Ese es el tema. Es una institución que, decir la verdad, es una mujer de origen catalán, nace en Sevilla, viene a los 15 años a Madrid y a partir de los 16 años empieza a recorrer todo el mundo, ¿no? Y ha acumulado un conocimiento, ha acumulado un saber, ha acumulado unos valores, ¿no? Oye, este ser puede instituirse como un paradigma de poder cultural. Entonces, si vamos a Ibiza al tal, yo lo que vería el encuentro, la aleación de dos patrimonios, claro, la fundición de dos patrimonios. Y el sueño es soñar eso.
imaginar eso, ¿no? Que podamos unir, crear riqueza en un patrimonio único con el que nos identifiquemos, lo voy a decir, los españoles, porque tenemos que tener referentes que nos vinculen, ¿no? Para todos, ¿hay algún lugar en el que hayáis visto espacio público, sobre todo, no un teatro porque es un espacio más tradicional, donde ver danza, donde ver cultura, pero ¿hay algún espacio al que hayáis cambiado la mirada porque hayáis visto una intervención cultural como la danza y que os ha ayudado a cambiar la mirada sobre ese lugar, porque alguien ha intervenido ahí con su movimiento, con su interpretación? Si conocéis algún caso que pueda servir para trasladar un poco de todo esto de lo que estamos hablando. Bueno, nosotras, así como ejemplo se me ocurre, participamos en el diseño en este caso era como una obra de teatro caminada por el barrio de Vicálvaro. Y bueno, como que después de esa intervención, que estaban las actrices, había intervenciones sonoras, también jugamos con el olor de como algunas plantas y demás. Sin duda para nosotras como que pasar por ese sitio nunca ha sido lo mismo, y también nos ha pasado, que creo que esto es lo interesante, ¿no? Que gente que vino a ese recorrido después te dice que ha pasado por allí y que siempre esa escena como que les viene a la cabeza, ¿no? Y yo escuchaba esto tan bonito que decía el Arbi, como, bueno, María y este patio de armas como dos patrimonios que se funden, y yo pensaba, qué preciosura, pero también para que esos patrimonios vivos, como tú decías, sean de todos los españoles. Creo que estamos en un momento en que hay que hacer mucho hincapié en desbordar los espacios tradicionales. Y me imaginaba a María saliendo danzando del patio y danzando por toda la isla de Ibiza, mismamente, ¿no? O sea, que lo vea todo el mundo y que empecemos a sentir como esa cercanía con la danza que... He de decir que si hay algo que hemos reivindicado nosotros en el Pador es que sea público. Es decir, hemos hecho, como sabes, hay una altura de 21 metros, hemos hecho unos ascensores en el que uno de ellos es público, uno de ellos es de la ciudad, fue una de las razones por las que hicimos el concurso, ¿no? Por lo tanto, esa plaza de armas es pública. Solamente quería decirte esto. A mí me gustaría, dices, vamos a ver, no he visto ningún espectáculo, imagino pues al Rey Sol en Versalles con aquella historia tan maravillosa, ¿no? Pero yo imagino, por ejemplo, cada vez que voy a un espacio que me sugiere, siempre imagino a alguien danzando ahí, o un colectivo danzando, es decir, midiendo el espacio. Estaba pensando, fíjate, en Nueva York, en una maravilla que hace Louis Kahn, en una obra póstuma que tiene en el río, que es una especie de proa de barco en granito, con la figura de Roosevelt. Creo que ahí dice el discurso de las 4 naciones, justo después de la Guerra Mundial. Y recordaba ese espacio cuando lo recorrí y decía, caramba, si es que esto es una maravilla para que la gente esté bailando aquí, ¿no? Es decir, que no lo he visto, pero lo imagino. El Arbi, no sé, supongo que por tu experiencia si has visto muchos espacios en los que de repente interviene la danza y te cambia la mirada o gana para el público otro punto de vista. Un poco creo que nos une, El micrófono. nos une a la gente de la verdad, la heterodoxia, ¿no? Es decir, dos recuerdos. Uno, nosotros estuvimos en Japón 10 días antes del tsunami. Entonces volamos y llegamos y 10 días se montó lo que se montó, ¿no? Entonces fue con una cosa, María hizo su primer viaje a Japón con 16 años. Una gira de 3 meses en, ¿cómo se llama? Siberia, la Unión Soviética y Japón, con 16 añitos, recién cumplidos, ¿no? Yo conozco muy bien la historia de María, ¿no? Entonces, es decir, su relación con Japón es muy sólida. Entonces, a partir de los 16 años, casi un año y medio,
va. O sea, en fin, y desde que nos conocemos, pues hemos ido como 22 veces de gira a Japón, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, justo como 3 meses después, el Teatro Bunkamura nos invita con Sidilar Bicharkawi Dunas a hacer un espectáculo co-creado con otro coreógrafo maravilloso, ¿no? Y yo lo vi clarísimo, le dije, María, tenemos que hacer algo, ¿no? En, ¿cómo se llama? Fukushima y ¿cómo se llama? Kitakami, ¿no? Las dos ciudades que fueron afectadas por... Entonces, al año y 3 meses volvimos a Japón y montamos una cosa que se llama Fukushima, mi amor, que es como una cosa didáctica inspirada en el flautista de Hamelin y lo que es la plaza de Jamal Fna, o sea, la plaza de Marrakech, ¿no? Entonces era llegar al pueblo. Entonces, primero, poder organizarlo fue... Ni la embajada quería, ni los japoneses querían, porque claro, eran ciudades cerradas. El miedo al, ¿cómo se llama?, la radioactividad. Entonces, estaban totalmente aisladas y empezamos a dar la lata, vamos, los cabezazos de siempre, y conseguimos convencer a los japoneses, a los del, ¿cómo se llama?, del Bunkamura, y la embajada pues aceptó y lo hicimos. Entonces, en Moscú, no lo sabían nuestra compañía, nuestros artistas no sabían, entonces empecé a tantear y nadie quería por el tema de la radio. Todo el mundo estaba acojonado con el tema de la radioactividad. Y me acuerdo la última noche en Moscú, en la gira en Moscú, lo invitamos a la compañía, le dije, María, vamos a invitar a toda la comunidad a cenar, y tomaron mucha vodka, y al final, cuando ya todo el mundo estaba borracho, le dije, mira, tenemos pendiente una cosa en Japón, y todos dijeron, sí, borrachísimos, porque creo que si no, menos uno, un chico catalán que dijo, yo no voy ahí, ¿no? Y lo que hicimos era eso, es decir, llegar sin avisar, es decir, estábamos, es verdad, todo organizado, a la plaza, una de las plazas de la ciudad, y empezó la percusión. En percusión, la gente se empezó a juntar, porque claro, llevaban encerrados, y empezó a salir todo el mundo con los niños, era un sábado, y al rato, es decir, a 100 metros, la voz, Ana, cantando, y la percusión coge su cajón y empieza a andar, y empezamos a conducir al público que se iba juntando hasta llevarlos al teatro, ¿no? Es decir, un teatro con 750 personas que al final acabó siendo como es decir, un trance colectivo, ¿no? Un trance colectivo. Eso me marcó. Luego, otra cosa que hicimos 2 días con ellas en la cárcel, es decir, en la cárcel de Sevilla. Estuvimos en la prisión, que ya no existe, prisión de mujeres, además conviviendo con las presas, y al día siguiente, o sea, no, 3 días, o sea, 2 días, pero al final eran 2 días más el tercer día que se presentó el espectáculo, ¿no? Entonces, es decir, estamos muy acostumbrados a la heterodoxia. Pues fíjate, yo, el Larbi, me voy a comprometer aquí, frente a todos estos testigos. El otro día me decía Larbi que María, inexplicablemente, y hablo en mi condición de gallego, no ha bailado jamás en Galicia. Porque sois muy nacionalistas, no queréis nada. Terribles. Entonces, hay un espacio maravilloso que es la Fundación Manolo Paz, que es, Manolo es un artista maravilloso, un escultor fantástico que trabaja con la piedra, y tiene una fundación hecha por él, hecha absolutamente por él, una especie de, como el Chillida Lecu, pero autodidacta, es decir, sin ni siquiera ayuda de las instituciones, ¿no? Entonces yo me comprometo formalmente aquí,
con estos testigos, a llevar a María a bailar ahí, que sería una maravilla. Maravilloso. Bueno, quedan unos 10 minutos antes de terminar. Quizás el público que está aquí en el hall del Ayuntamiento de Fuenlabrada tiene ganas también de preguntar, de sumarse a las preguntas y a los temas que hemos hecho aquí. Si hay alguien que quiere perder la vergüenza habitual en estos momentos y preguntar algo. En todo caso sería agradecimiento, tanto al Ayuntamiento como a la Fundación. ¿Por qué no se ha dado vida? Espera un momento. Hemos vuelto casi a renacer. Y yo me preguntaba que una gallega que hacía bailando flamenco, pero es verdad de todo lo que estáis diciendo que es general, o sea, esto no hay ni mayores ni pequeños, sino intergeneracional. Y sí es verdad que Fuenlabrada le hemos hecho los gallegos, todos, no tenemos nada que envidiar a Madrid Centro porque también era así, y gracias al Ayuntamiento lo que nos estamos haciendo y la Ciudad Viva, que estamos en ello también en el proyecto, que lo tendréis que hacer otro coloquio más porque eso es una maravilla de todo lo que se está haciendo aquí. Y sobre todo, agradecimiento. ¿Hay alguien que se anima a preguntar por ahí atrás? Me gustaría... Sí, Andrés. Me gustaría que explicaseis vuestra experiencia con la danza, los mayores y la memoria, porque los que no os conocen no saben por qué habláis en esos términos. Y nos invitaron y hicimos el coloquio de la danza de la Zambra, perdón, el coloquio de la Zambra, una obra de teatro, y la estrenamos en el Tomás y Valiente. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros que a nuestra edad y sin saber nada de nada, porque oíros hablar es una maravilla, pues íbamos a vernos allí, involucrados? Y eso fue lo que dije desde que empecé a hablar, que eso fue vida, porque no nos imaginábamos que a nuestra edad y todo pudiéramos hacer lo que hicimos gracias a ellos, al Ayuntamiento y a la Fundación. Y seguimos bailando. Seguimos bailando. Había creo que una pregunta por allí, interés por preguntar, ahí detrás. Sí. Hola. Hola. Bueno, más que una pregunta, también es una reflexión sobre lo que habéis dicho. Una cosa que ha dicho Larwi, que comparto totalmente, de diluir la periferia y del trato a las ciudades, que para mí ya es un concepto urbanístico, un poco de la historia del urbanismo, llamarnos ciudad dormitorio, porque no lo comparto en ningún momento, porque ha sido ciudad dormitorio desde un punto de vista productivo y desde una forma de pensar que las ciudades eran para la gente que iba y venía a trabajar, pero es que en las ciudades, aunque fueran dormitorio, vivía gente. Yo he vivido aquí y entonces, ¿por qué la gente tiene un sentido de pertenencia en su ciudad? Pues porque la gente vivía en su ciudad y a lo mejor la mayoría hombres se desplazaban a trabajar, pero el resto de la población vivía aquí. Aquí hemos crecido, hemos estudiado, nos hemos relacionado, seguimos viviendo, seguimos criando a nuestros hijos, hemos tenido todos los servicios porque la ciudad se ha... pues con su crecimiento y con su planificación ha sido capaz de dotar de esos servicios a la población y mucha gente no ha tenido necesidad tan siquiera de salir de Fuenlabrada. Entonces es un concepto que yo creo que un concepto que está ya caduco y que tenemos que verlo como historia del urbanismo, pero no seguir reproduciéndolo porque nos perjudica directamente. Y entonces hay que agradecer, por ejemplo, a la Fundación María Pagés o a todas las iniciativas culturales ayudar a que la ciudadanía pues vea cómo hay que modificar la ciudad, porque crear e innovar y pensar que la ciudad se puede vivir de otra manera es muy difícil. La mayoría de la gente no son creadores ni pensadores, entonces si no te dan un pie, no te enseñan por dónde pueden ir un poco esas modificaciones, pues no lo puedes saber. Es igual que si vas al médico y no te empieza a preguntar por tus síntomas, pues muchas veces no serías capaz de decirle todo lo que te está pasando porque no estás en esas, ¿no? Es él el profesional el que tira de ti para preguntarte, pero te pasa esto también, te pasa esto otro, y en la ciudad pasa lo mismo. Las personas están acostumbradas o estamos acostumbradas a vivir de la manera que estamos habitualmente a usar ese espacio. Si no hay una ayuda de creadores, de las artes, de cualquier otra disciplina que ayude a pensar que eso se puede vivir de otra manera, pues nunca cambiaría.
Entonces, por eso es tan importante que haya esa conjunción entre la ciudadanía, entre las artes, entre pues, cualquier tipo de manifestación, para ayudar a pensar. No quiero olvidarme que eran 3.000 habitantes y hoy somos 200.000. Yo solamente aclararte un concepto. Yo cuando me voy de vacaciones, yo no digo que soy de Madrid, yo digo que soy de Fuenla. Porque mi granito de arena he puesto para que Fuenlabrada sea lo que es actual. Todos los que estamos aquí, y estamos orgullosos de Fuenlabrada, y estamos orgullosos de toda la gestión que ha hecho los distintos alcaldes de Fuenlabrada, porque han mirado por las personas. Muchas veces hemos salido quemados con ellos, pero orgullosos de todos, porque no nos han hecho caso muchas veces, ¿eh? Y ahora tenemos el concepto de las personas mayores y nos están llevando entre algodones. No nos pagan los viajes, ¿eh? Que quede claro. A ver si vamos a empezar. La heterodoxia también en el público. Bueno, me quedaría quizás para terminar con la imagen de María Pagés en Japón, en un espacio radiactivo, bailando, generando cosas nuevas en un espacio. Creo que es bastante gráfico de lo que hemos venido a hablar aquí, del poder de la danza, de cómo puede cambiar, y también de esa otra idea de que terminemos con el concepto ciudad dormitorio y vamos a hablar de ciudad en danza, o de danza en la ciudad, y con eso podemos seguir trabajando. Y ciudad en danza también, o ciudades en danza, y que lo de Fuenlabrada pueda servir también para otros ejemplos. Como decía el Larbi al principio, estas jornadas de danza y urbanismo no son solo este encuentro. Esta mañana ya ha habido danza aquí en el hall, hasta el domingo va a haber más actividades, y tanto para los que están aquí como para los que están siguiendo en este encuentro a través de streaming, a través de sus pantallas, que sepan que a continuación Ángel Rojas va a bailar 1000 abrazos aquí en el hall. Esa intervención de danza, esa coreografía sí se va a poder ver en streaming, así que pueden quedarse pegados a sus pantallas. Para lo demás habrá que venir a Fuenlabrada. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Estupendo, ¿eh?
amistad, en esta época, está muy infravalorada. La amistad de verdad, sin aditivos, que ya es infinito. Y la gente me sigue preguntando que si te quiero. Y yo les digo que sí, que te quiero mucho, pero no de la manera que ellos piensan. Porque la amistad, en esta época, está muy infravalorada. ¿Sabes? La amistad de verdad, sin aditivos, que ya es infinito. Na, na, na.